En principio yo lo separaría en dos, lo que es la nanociencia y la nanotecnología. Lo nano existe hace siglos y siglos, lo que es nano. Lo que pasa es que no lo sabíamos manejar. Pero la nanociencia es el estudio del fenómeno y la manipulación de la materia a escala nanométrica. Recordemos que un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. Es como lo escribimos en notación científica, es 1 por 10 a la menos 9, 0,9 ceros. Es una cosa muy, muy, muy chiquita. Por eso hablamos de la escala nanométrica. Y la nanociencia estudia todos estos fenómenos y cómo se manipulan los materiales a esa escala. Ahora, la nanotecnología es el diseño, la caracterización, la aplicación en estructuras, los dispositivos, sistemas complejos mediante formas, el tamaño, las propiedades, digamos la manipulación de lo nano. Son dos cosas distintas. Y es más, algunos científicos suelen llamarle nanotecnologías en plural y no nanotecnología, porque hay diversas formas de trabajar la nanotecnología. Entonces hay muchas nanotecnologías. Esa es una parte. Y todo esto surgió, a mí me gusta hacer historia con algunas cosas, con un meeting que se desarrolló, me parece que creo que fue en Pensilvania, en donde quien es considerado el padre de las nanociencias y la nanotecnología, que fue el doctor Richard Feynman, un investigador, un físico teórico, dio una conferencia en el año 1959, cuyo título era extraordinario, la traducción sería hay más lugar en el fondo, o hay lugar en el fondo todavía, o atrás, donde no estamos mirando. Y hasta lanzó un desafío y dijo, ¿por qué no podemos escribir los 24 tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza de un alfiler? Cosa que después se hizo, por supuesto. Pero ahí empezó como el boom de lo nano, aunque creo que fue un científico japonés el que le puso nanotecnología, y ahora no recuerdo el nombre, pero ya desde principios de la década del 60 se empezó a ver la importancia de lo nano. Aunque todavía no estaban las herramientas necesarias para que eso se convierta en nanotecnología, lo nano empezó a ser observado desde el punto de vista científico. Y lo que hay que entender de las nanociencias y de la nanotecnología es que cuando las cosas son muy, muy, muy chiquitas, se comportan de forma diferente a cuando son más grandes. Por ejemplo, cuando yo siempre, a veces a mis alumnos o cuando doy alguna charla, digo, ¿de qué color es el oro? Entonces todos me contestan, lógicamente es dorado, amarillo, ¿no? Sin embargo, una nanopartícula de oro puede ser verde o roja. Digamos, ya las leyes que gobiernan el mundo nano son distintas a las del mundo macroscópico, porque ahí interviene la mecánica cuántica, los fenómenos ópticos son distintos en una nanopartícula que en una partícula grande. Entonces ya ahí tenemos problemas. La mecánica cuántica nos dio toda la mecánica cuántica que nació en 1900 a partir de Max Planck, en un famoso congreso donde había que resolver un problema de la radiación del cuerpo negro y todos creían que la energía era continua. Entonces, para resolver el problema, él planteó una hipótesis ad hoc de decir que la energía estaba cuantizada, estaba formada por paquetitos de energía, a los que después se los llamó fotones.
el problema se resolvió. Ahora, ¿por qué ad hoc? Porque hubo que hacer algo totalmente contrario a lo que se llamaba la mecánica clásica, que es la mecánica newtoniana, la que gobierna el movimiento del universo, para cambiar a un esquema totalmente distinto, que era de paquetitos de energía. Es decir, es como hubo que reconocer, luego ahí se sumó Einstein, se sumó, no muy convencido, pero después se sumó el instituto el grupo de Copenhague, en donde estaba liderado por Niels Bohr, que fue el que propuso el átomo, uno de los modelos del átomo de hidrógeno más exitosos, aunque sabíamos que no era real, pero en ese instituto de Copenhague se gestó la mecánica cuántica junto con Pauli, con Schrödinger, con Heisenberg, con de Broglie, con grandes físicos teóricos que hicieron una revolución en la física. Entonces es como que quedó separado cómo explicar el movimiento de un planeta o de una pelota de tenis y cómo explicar el movimiento de un electrón. Para explicar lo muy grande el movimiento del universo, usamos todavía la mecánica newtoniana, la mecánica de Newton, las leyes de Newton, que después fueron aplicadas por Kepler para los movimientos orbitales, y eso está perfectamente. Por eso podemos enviar una nave a la Luna y saber que va a llegar a la Luna, y saber cuándo pasa un cometa y cada cuánto pasa exactamente, o cuándo va a producirse un eclipse. Eso está todo estudiado bajo los conceptos de lo que se llama la mecánica de Newton, la mecánica clásica. Ahora, la mecánica cuántica es totalmente distinta y contraintuitiva. No hay que pensar en el sentido común para la mecánica cuántica. Y es la que estudia lo muy chiquito, el movimiento de los electrones, los niveles de energía que tienen los electrones en una molécula. ¿Por qué un electrón puede ser a veces una onda y a veces una partícula? Es un poco complicado de explicar el principio de incertidumbre que nos dice que no podemos determinar la posición y la velocidad a la vez con la misma precisión de una partícula subatómica. Bueno, la mecánica cuántica ha sido una revolución, fue la última revolución de la física, independientemente de la teoría de la relatividad de Einstein, la especial y la general, que modificó un poco la mirada del universo. El universo curvo, el tiempo, la gravedad, cómo explicar la gravedad con la teoría de la relatividad, la curvatura de la luz, que fue demostrada, porque la luz se curva cuando hay grandes masas, de ahí salió el concepto de los agujeros negros, gracias a todo el tema de la teoría de la relatividad. Eso tiene que ver más con el mundo nano, la mecánica cuántica más con el mundo nano, porque las propiedades son realmente distintas. Entonces, como aumenta mucho además la relación de superficie-área, cuando tenemos nanopartículas tenemos un área superficial enorme. Entonces capaz que unos pocos gramos de nanopartículas equivalen a toneladas de otra cosa. Porque son tan chiquititas, podríamos hacer una cuenta que se hace de dividir un cubo en muchas partes, ir subdividiéndolo, un cubo de un metro por un metro, y lo podemos subdividir, y la superficie de ese cubo son 6 metros cuadrados porque tiene 6 caras. Si lo podemos subdividir a escala nanométrica y tener quizás pasar de 6 metros a 60 kilómetros cuadrados. Esa es lo que estamos mostrando ahí, que el área ha aumentado mucho. Cuando el área aumenta mucho, las propiedades y el tamaño es tan chiquito, las propiedades cambian. Y esa es la diferencia, digamos, lo que define la nanotecnología y la nanociencia. El pequeño tamaño que hace que las propiedades que conocemos para los objetos macroscópicos sean sustancialmente distintos.
La nanotecnología cada vez se usa en más campos. Lo que sí hay que saber es que en la nanotecnología intervienen muchas áreas, intervienen la química, la biología, la medicina, la ingeniería, por lo tanto es una disciplina intradisciplinaria e interdisciplinaria, porque hay muchos aspectos, no es una sola ciencia la que maneja la nanotecnología, son varias, son muchas, por eso digo que son intradisciplinarias e interdisciplinarias. Teniendo en cuenta esto, porque ahora voy a explicar algunas de las aplicaciones, por qué en algunos casos es biológica, es médica, es química, es ingenieril. Los campos de aplicación de las nanociencias y de las nanotecnologías, que son las tecnologías que se utilizan de la nanociencia, son, por ejemplo, la medicina, la agroindustria, la salud, la industria textil, la industria de los revestimientos, la industria cosmética, la industria de la nutrición. Y yo creo que cada vez se va a ampliar más. Usar nanotecnología en todas estas áreas que estamos nombrando implica que de alguna manera estamos haciendo alguna modificación de las características de un compuesto para poder introducirlo y que tenga una funcionalidad en alguno de estos campos. A ver, para que se note. En medicina, en medicina o en el campo de la salud, yo lo que puedo hacer es un transporte de una droga. Yo puedo hacer un delivery de una droga y puedo intentar llevarla hasta un lugar determinado, en el cuerpo humano. Hay distintos tipos de nanopartículas. Hay nanopartículas que pueden ser liposomas, que pueden ser micelas, que pueden ser dendrímeros, que pueden ser nanopartículas de matriz polimérica, que pueden ser nanopartículas inorgánicas, que pueden ser nanopartículas metálicas, que pueden ser nanopartículas lipídicas sólidas. Esas nanopartículas pueden ser lo que llamamos de matriz dispersa, que es como si fuese una pelotita de golf, que es su distribución radial es constante, o pueden ser nanopartículas tipo core shell, que llamamos cáscara hueco, en donde tenemos una cáscara y adentro la nanopartícula está vacía y la podemos cargar con algo. Esas nanopartículas que pueden estar distribuidas, todo depende de la aplicación, si nos conviene que esa nanopartícula sea cáscara hueco o que sea de matriz dispersa, como le decimos. Cómo queremos que sea la liberación del fármaco, si queremos que sea lenta, controlada en el tiempo, o si queremos que sea de shock. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos conducir un antiparasitario en el cuerpo humano o un producto oncológico, o en una quimioterapia hacia un tumor o hacia un parásito. Yo lo que hago, vamos a poner el tema no agradable del cáncer, en donde yo puedo nanoencapsular al citotóxico en una nanopartícula que puede atravesar el torrente sanguíneo sin dañar células buenas hasta encontrar el tumor. ¿Cómo encuentra el tumor? Bueno, es un poco más complicado, pero en general las nanopartículas tienen tendencia a ir a las inflamaciones. Y el tumor puede ser considerado una inflamación porque tiene mucha vascularización. Entonces, además el tumor tiene características distintas a los tejidos normales. Por ejemplo, tiene otro pH. Entonces yo puedo indicarle a la nanopartícula que vaya hacia ahí con alguna antenita, algún indicador, que eso puede ser un anticuerpo monoclonal, puede ser algo que le diga vaya al tumor, y cuando llega al tumor, por algún tipo de efecto, puede hacer dos cosas: puede plantarse en la superficie o puede, por efecto EPR, puede introducirse en la célula
y al cambiar el pH o alguna característica del tumor, disuelve la cáscara de la nanopartícula y libera el citotóxico justamente en el tumor. Como el tumor está muy vascularizado, entonces lo va a hacer circular mucho por el tumor. Entonces yo puedo conducir eso directamente al tumor. Las nanopartículas metálicas, por ejemplo, que hay muchas también, se conducen por el cuerpo humano con imanes. Entonces se pueden con un imán, se pueden conducir y llevarlas hasta donde uno quiere. Y después cuando llegaron a ese tumor puedo calentarlas por irradiación y puedo atacar el tumor irradiándolas. Entonces hay un montón de tipos de aplicaciones, muchos, en ese caso médicos, pero también en cosmética se usa mucho nanopartículas, en nutrición, digamos en alimentos. Yo puedo poner, por ejemplo, si la gente no consume mucho omega 3, que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, un consumo equilibrado de omega 3 relacionado con el omega 6. Pero la gente no come mucho pescado en muchos lugares, entonces la fuente original del omega 3 son los pescados de aguas frías o los peces de aguas frías. Entonces, ¿cómo puedo solucionar el problema? Bueno, puedo tener un suplemento dietario. Puedo poner cápsulas con omega 3 y la gente va, las compra y las consume. Eso es un camino indirecto. Pero ahora la industria alimenticia en el mundo está tratando de incorporar esos nutrientes. Pueden ser un omega 3, pueden ser un probiótico, puede ser un prebiótico, puede ser un antioxidante. En nanopartículas o en micropartículas. Es decir, las micropartículas son nanopartículas un poquito más grandes. Entonces, yo las encierro ahí. Entonces, vamos, ¿por qué pongo el tema del omega 3? Porque viene del aceite de pescado. Entonces, el aceite de pescado se supone, la gente cree que tiene olor a pescado. Y el aceite de pescado bien refinado no tiene olor a pescado, pero vamos a suponer que la gente cree que tiene olor a pescado. Y yo quiero que la gente consuma omega 3. Bueno, puedo ponerlo en jugos, en leche, en panificados, en chocolates, en alfajores, en un montón de lugares, encapsulado. Entonces, solamente se va a disolver cuando yo lo coma. En algún lugar, en el intestino delgado, en el estómago. Eso también son pruebas que se hacen para ver dónde es mayor la absorción de esos omega 3. Entonces, la industria alimenticia está usando mucho micro y nanotecnología para adicionar cosas a los alimentos. La leche es el ejemplo típico de cómo podemos poner minerales, de cómo podemos poner vitaminas, de cómo podemos poner sustancias que son liposolubles, digamos que son solubles en grasas y no en soluciones acuosas. Entonces yo no podría ponerlo en la leche, que es una solución acuosa, aunque con microgotitas de grasa. Pero la industria alimenticia está usando mucho, ya hay micro y nanotecnología. Y las aplicaciones en la agroindustria también son importantes porque se está utilizando, nosotros de hecho estamos haciendo desarrollos con YPF y con ITEC, o con YPF Agro, mejor dicho, en tratar de administrar herbicidas o fertilizantes o todo lo que se usa en el campo para preparar el suelo, para sacar malezas, en nano o en micropartículas. Se ha demostrado, y nosotros también hemos demostrado en algún artículo que hemos publicado con el INTEME y con el Instituto de Investigaciones Biológicas, que cuando tenemos micropartículas que encierran esos herbicidas, esas micropartículas van directamente a la raíz, por ejemplo, de la maleza que queremos eliminar. Entonces eso hace que el consumo de los herbicidas se reduzca. Entonces los campos van a usar menos herbicidas si se dispensa en forma de micropartículas o de nanopartículas. Entonces estamos teniendo un control medioambiental, contribuimos a la ecología,
Y hasta hemos demostrado en algunos casos que como fertilizantes algunas micropartículas que nosotros hemos hecho de quitosano tienen vacías partículas. Las micropartículas las hacemos de quitosano. El quitosano lo sacamos, es un biopolímero, quiere decir que es degradable, es biodegradable. Lo sacamos de la cáscara de los langostinos, que es un desecho de la industria pesquera y que se entierra en el sur y que causa un impacto ambiental muy, muy alto. Hemos demostrado que esas micropartículas actúan como un fertilizante muy poderoso, cargadas con una materia activa o vacías. De cualquier manera, ya estando microparticulados o nanoparticulados, el efecto del tamaño hace que tenga una consecuencia directa en una mucha menor proporción de carga sobre los tomates, la lechuga, digamos, un montón de cosas que se están estudiando. Entonces, en la agroindustria también se utiliza así, y bueno, en la industria textil es común introducir en las telas. Eso no es difícil de hacer, lo difícil de hacer son las nanopartículas. Se pueden introducir las nanopartículas que están cargadas con algún tipo de bactericida, de fungicida, de antiséptico y cargarlas en las telas para que esas telas sean antihongos. Hay muchos desarrollos hechos de hace varios años de telas que pueden usarse para hacer ropa diaria, no ropa de trabajo, ropa diaria que, por ejemplo, evite el olor a transpiración, la formación de hongos, así como antes se usaban. Se conoce que hace mucho que las nanopartículas de oro son bactericidas, son un fuerte bactericida, y las nano de plata también. Pasa que es una cosa cara, entonces a veces se hacían algunas vestimentas con hilos de oro, con hilos muy delgados de oro, y eso tenía acción bactericida. Se sabe que las nanopartículas de oro tienen una acción bactericida fuerte, pero también podemos nanoencapsular en algún tipo de nanopartículas que nombré, o alguna de las tecnologías para hacer nanos. Podemos encapsular directamente el agente desinfectante, bactericida, fungicida, lo que sea, y funciona muy bien en las ropas. Hay bastantes desarrollos que en la industria textil ya se está usando esto de manera bastante importante. Y es el caso también de los barbijos que se desarrollan con nanopartículas que tienen algún tipo de bactericida o de viricidas y generan una protección mayor que un tapabocas. El otro día escuchaba a un médico que con mucha razón decía que no hay que decirle más tapabocas, hay que decirle tapanariz, porque si no la gente se tapa la boca y se deja la nariz libre, y eso no sirve para prevenir el COVID. Así que yo también le voy a empezar a decir tapanariz y no barbijo, porque si no el barbijo es el que usa el personal de la salud, entonces le usamos los barbijos al personal de la salud, vamos a decir los tapanarices, tapabocas y tapanarices, que tienen una acción, digamos, más eficiente contra un posible contagio de un virus, sea el COVID o sea cualquier otro. El avance en la nanociencia y la aplicación que son las nanotecnologías, por eso me gusta hablar de nanotecnologías, a futuro yo diría que son casi impredecibles, porque a medida que la tecnología avanza, a ver, hay que tener, yo siempre cuento lo mismo. Para tener una tecnología exitosa, antes hubo alguna teoría científica que puso las bases de algo, ¿no? Como contaba al principio, podemos viajar a la Luna porque una vez Newton pensó en las 3 leyes fundamentales de la física, que fundaron la mecánica clásica. Lo mismo pasó con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica permitió que ahora tengamos resonadores magnéticos. Digamos, las teorías científicas
el impacto de las teorías científicas son las tecnologías. Por eso las ciencias tienen que tener siempre una inversión permanente y continua en el tiempo. Y las tecnologías tienen que tener shocks de inversión. Porque la ciencia avanza de forma acumulativa. Siempre. El conocimiento es acumulativo. Nosotros los babilonios sabían unas cosas, pero los griegos sabían más y en el siglo XX sabemos más que los griegos, aunque los que nos pusieron las bases de cómo pensar científicamente fueron los griegos, encabezados por Tales de Mileto y el extraordinario Aristóteles. Sin embargo, 20 siglos después sabemos más que ellos porque vamos acumulando información. El investigador científico o la investigación científica debe tener una financiación continua, constante y creciente en el tiempo. Pero las tecnologías, como pasa por ejemplo ahora con el tema de las vacunas, estas tecnologías de las nuevas vacunas requieren inversiones importantes ahora, hoy, no constantes. Nosotros necesitamos la inversión hoy para hacer las vacunas hoy. Con la nanotecnología pasa lo mismo. Hay cosas que van a ser posibles. Por ejemplo, existen nanosatélites. Existen nanosatélites. Es más, existen algunos nanosatélites argentinos y existen nanosatélites en todo el mundo. Quiere decir que ya no hay que hacer unos satélites inmensos para hacer... Los satélites sirven para un montón de cosas, no solamente para mirar el espacio, sino para las telecomunicaciones, para información, para la telefonía, para un montón de cosas. Y es una tendencia ir achicando cada vez más las cosas. Solo hay que pensar los primeros teléfonos celulares, los que antes se llamaba, para los que tenemos cierta edad, los que ya se llamaban ladrillos, que eran unas cosas así que había que cargarlas en una mochila. Y ahora tenemos teléfonos, digamos, del tamaño que queremos. Pueden hacer teléfonos así de chiquititos si quieren, digamos. No los hacen grandes porque tenemos que mirar en una pantalla, pero la tecnología que está dentro es chiquita. No es nano, pero ahí la nano en las TICs, digamos, en las electrónicas se llaman MEMS. Se llaman MEMS. Y ahí se hacen circuitos integrados nano, no se pueden ver. Esos circuitos integrados manejan cualquier cosa. Entonces, cuando uno reduce la escala y la nano, ya sea en electrónica, no lo había nombrado, electrónica también es una, para la industria 4.0, la 5.0, cuando uno reduce eso, digamos, ahorra costos en un montón de cosas y genera mayor capacidad de almacenamiento. Eso aumenta, es impresionante cómo las tecnologías del software y en todo lo que vemos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en cualquier dispositivo, cada vez almacenan más cantidad de cosas. Y eso es gracias al aumento de la eficiencia del conocimiento científico en generar nanocircuitos o circuitos cada vez más pequeños. Entonces va a llegar, creo que ayer vi y quedé impresionado. Yo soy un gran lector de ciencia ficción y uno de mis escritores favoritos porque aunque haya muerto yo lo sigo leyendo, es Isaac Asimov. Y siempre recuerdo sus libros de los robots y las 3 leyes de la robótica, Yo Robot, los robots del amanecer. Tiene una saga de libros impresionantes. Y ayer o anteayer estaba viendo en la televisión que en China, creo que fue en China, presentaron a 2 presentadores de noticieros que son robots. Son robots, pero parecen personas. Son personas que presentan las noticias, están programados, les cargan las noticias y las dicen. Bueno, si a mí no me hubiesen dicho que eran robots, yo no me hubiese dado cuenta. Así que el tema de la robótica también va a estar impactado por las nanotecnologías, y yo creo que
además me gusta no saber en qué más va a impactar la nanotecnología, porque no lo podemos saber todo. Entonces esas son las cosas que nos sorprenden. La nanotecnología nos va a sorprender en muchas cosas, pero nos va a seguir sorprendiendo en los campos en donde ya además se está aplicando. Uno de los campos que más espero que impacte es en el campo de la salud. Que la nanotecnología nos ayude mucho más en el campo de la salud, porque ya sabemos que los chicos que nacieron en el siglo XXI van a tener una expectativa de vida de 100 años, y los que nazcan en el 2050 quizás de 110, 120 años, y no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Pero eso es gracias a la ciencia, y en gran parte, como digo siempre, gracias a la química. Vuelvo a mi primer amor, porque la química es la que desarrolla los medicamentos para el corazón, sin química no podrían hacerse esas cosas, para la hipertensión, para el colesterol, para un montón de cosas, o medicamentos que se usan en tecnologías los mismos stent tienen que estar esterilizados o con algún producto químico. Digamos, la química, si nos ponemos a hablar, la vamos a encontrar en cualquier lado, en este escritorio, en este cuaderno, en el micrófono. La química está casi en todos lados y es responsable del aumento, la química que impacta en la medicina directamente, en la producción de fármacos, hace que cada vez tengamos más expectativa de vida. No olvidemos, en el siglo XVIII la expectativa de vida, en el siglo XVIII, siglo XIX era 45 años, en el siglo XX 75, aquí ya tenemos 85, depende del país, nosotros tenemos un poco menos que la Comunidad Europea, pero los chicos que están naciendo ahora van a tener una expectativa de vida de 100 años, bien, y eso se va a seguir alargando. ¿Hasta cuándo? Y no sabemos, quizás en algún momento tengamos los avances nanotecnológicos para poder pasar el cerebro de un humano a un robot que tenga las capacidades de hacer casi todo lo que hacemos y que pueda vivir 1000 años. Eso no lo sabemos, porque es nuestro cerebro en realidad el que nos identifica, no es nuestro corazón, nuestro riñón o el páncreas. Digamos, si reemplazamos todo eso y podemos en algún momento, que algún día puede ser que llegue, poner el cerebro de cada uno de nosotros en un ser artificial cuando sea necesario, y la vida va a estar determinada por la vida del cerebro. Y si lo cuidamos y empezamos a conocerlo, que le conocemos tan poco, quizás eso haga que la expectativa de vida sea mucho más larga quizás que la que deseemos. Bueno, Gion pensó en la nanotecnología hace varios años. Yo siempre digo que Gion tiene una ventaja o un diferencial, que es su departamento de I+D+I. Cuando fundamos la empresa, pensamos que yo era investigador del CONICET, había terminado mi tesis doctoral haciendo investigación y yo quería seguir investigando en mi empresa, quería seguir haciendo investigación. Pero, y eso solo es posible si uno tiene para invertir. Y I+D e innovación, I+D es investigación y desarrollo, y la I chiquita es investigación, por eso se llama I+D+I, I mayúscula, D mayúscula, I minúscula. Investigación, desarrollo e innovación. Eso necesita inversión, porque uno tiene que invertir en algo que no sabe si va a poder vender, porque primero tiene que investigar y desarrollar. Entonces, en los primeros años de Gion, eso no fue posible, porque apenas nosotros fundamos una empresa con mi padre y mi hermano, que pensaba exportar, digamos, basada en ya hace 30 años nosotros pensamos en una empresa basada en el conocimiento. Todo lo que se habla ahora de la ley de la economía en el conocimiento, de las empresas de base tecnológica,
Nosotros lo pensamos hace 30 años, pensamos que esta era una empresa de base tecnológica y que tenía que estar basada en el conocimiento, en nuestro conocimiento, en el que tenía mi padre, en el que teníamos nosotros. Pero al principio siempre fue la idea hacer productos de alta calidad, moléculas complicadas, que somos las que sabíamos hacer nosotros, para exportar. Pero fundamos la empresa en el 90-91, en donde vino el 1 a 1. Nosotros pasamos todo lo que puede pasar un argentino, quizá no todo, pero lo último lo hemos pasado todo como empresa. Entonces, a nadie se le ocurriría poner una empresa exportadora en un gobierno donde la convertibilidad mandó 10 años, en donde un peso era un dólar. Entonces uno exportaba $100.000 y le daban 100.000 pesos. Eso desalentaba la inversión y alentaba la importación. Fue el gran problema de las empresas que les fue bastante mal con eso. Nosotros yo creo que aguantamos toda esa etapa primero porque éramos una familia. Además de ser una empresa familiar, éramos una familia. Entonces estuvimos repartiendo lo que se juntaba, lo que se podía vender, lo que se vendía mucho, pero lo que pasa es que la rentabilidad era muy baja, porque los insumos también estaban en dólares. Y llegó un momento cuando se rompe la convertibilidad que cuando vemos que eso es beneficioso para las exportaciones, lo primero que empezamos a hacer es inversión en I+D. Comprar equipos de investigación, hasta tener el laboratorio que tenemos hoy en día, que es un laboratorio modelo, es un laboratorio muy bien equipado. Es más, vienen de las universidades, vienen a medir o a hacer algún trabajo acá, porque tenemos varios equipos que no existen en la Universidad Nacional de Mar del Plata o en alguna otra universidad. Y eso hizo que siempre nosotros pensemos en qué podíamos innovar o qué era lo que se podía venir. La nanotecnología la vimos hablando con nuestros socios o con nuestros amigos en el exterior, la vimos hace ya 7-8 años. Entonces nosotros hace 7-8 años que estamos invirtiendo en nanotecnología. ¿En qué invertimos? Primero invertimos en recursos humanos que trabajan en I+D. Trabajan en I+D, para lo cual, para que trabajen hay que comprar el equipamiento. El equipamiento de nanotecnología de I+D es caro, entonces hay que invertir. Entonces invertimos, pero no vendemos. Porque primero hay que investigar, desarrollar, generar conocimiento, generar pruebas, publicar paper que muestren que lo que decimos es verdad, y después viene el movimiento comercial. Pero para eso hay que esperar. Uno nunca sabe cuando invierte en I+D cuánto va a tardar en poner un producto que esté investigando en el mercado. Ese es el famoso riesgo emprendedor. Como nosotros tenemos una empresa, pero también somos emprendedores, yo suelo ir y decirle a mi hermano, vamos a invertir en esto, que en algún momento puede ser interesante. ¿Dentro de cuánto? Y no sé, dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Y así empezamos a trabajar en nanotecnología. Tenemos la plataforma para producir nanopartículas de matriz polimérica más grande de Sudamérica. Y empezamos a vincularnos en eso con grupos de investigación que también trabajaban en algo similar y con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que ahora es la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, a través de asociaciones públicas privadas tipo Fontar o tipo Fonarsec, a través de aportes no reembolsables. Y entonces empezamos a vincularnos con el sistema científico y nosotros que éramos el sistema productivo y el que escalaba. Entonces hicimos muchos proyectos, digo, a veces son contados con los dedos de las 2 manos, pero en nanotecnología esos son muchos proyectos. Llegamos a desarrollar productos para la industria del petróleo con el grupo de Vera Álvarez en Intema, que son nanoarcillas modificadas, que es un producto que ya está preparado, está listo, solamente
por ejemplo, YPF tiene que decidir utilizarlo. Eso hace que los caños termorrígidos, en vez de durar 10 años o 15 años, duren 30 años. Eso es un ahorro para el Estado, para las empresas. Esas nanoarcillas impiden o le dan una durabilidad mayor a los tubos termorrígidos, que en general ya se usan cada vez menos los caños de hierro porque son mucho más pesados de trasladar, son más difíciles de manejar. Entonces es una solución nanotecnológica a un problema de durabilidad de un caño, que hay miles y miles de kilómetros de caños de termorrígidos tirados por la República Argentina. Tirados para el transporte de agua, de petróleo, de un montón de cosas. Ese desarrollo lo hicimos con una asociación público-privada, con un grupo de investigación de INTEMA, como decía la doctora Álvarez, y fue muy exitoso. Ahora falta que las empresas petroleras lo quieran implementar. También trabajamos en el campo de la salud, con la encapsulación, la nanoencapsulación en matriz dispersa de algunos principios activos farmacéuticos, que también eso siempre lo hacemos en asociación con algún grupo de investigación que tiene la posibilidad de probar, hacer las pruebas preclínicas en in vitro y después en ratoncitos, y después eso lo hacen ellos. Entonces nosotros no vamos a poner un bioterio acá, si podemos vincularnos con alguien que lo haga. Hemos desarrollado también las micropartículas de quitosano, que también fabricamos nosotros. Nosotros fabricamos el quitosano, hacemos las micropartículas de quitosano, y como contaba con el Instituto de Investigaciones Biológicas y con INTEMA, hemos hecho un trabajo muy interesante demostrando la utilidad de esas micropartículas en el agro, y también estamos trabajando con YPF Agro en tratar de encapsular los herbicidas para que solamente actúen sobre el foco, sobre el blanco que tienen que trabajar, y no contaminen la tierra que no tiene necesidad, porque después las lluvias terminan lavando esas aguas y terminan en los ríos, y los ríos terminan en los mares. Entonces aumenta eso la contaminación. Entonces estamos tratando de bajar el impacto del uso de algunos herbicidas y pesticidas y fertilizantes, y eso lo podemos hacer con nanotecnología. Y también en el campo de la industria alimenticia hemos estado trabajando en colaboración con empresas españolas que se dedican a los panificados y a la elaboración de fibras proteicas y de jugos para también microencapsular o nanoencapsular aceite de pescado rico en omega 3 para poder introducir en panes, en todo lo que contaba antes, en distintos tipos de alimentos, omega 3. Entonces la gente lo come sin saber, está bien, está claimeado por supuesto que tiene omega 3, pero no altera el sabor de las comidas, del yogur, de los jugos, y está consumiendo omega 3 sin tener que recurrir a decir, bueno, voy a comer 3 veces por semana pescado, porque hay gente que no quiere comer pescado. Las micropartículas son sólidas. Esas partículas son sólidas, son como si fuese más harina, pero nanométricamente dentro de cada partícula hay una carga de aceite rico en omega 3, de aceite de pescado. Ese aceite eso sería casi un core shell, un cáscara hueco. Yo tengo como una nanopartícula, una micropartícula que puede ser hueca adentro, que adentro tiene el aceite. La tecnología para hacer la micropartícula es lo que nosotros sabemos manejar muy bien. ¿Cómo hacemos para que esa micropartícula esté bien entrecruzada, no se abra, no se rompa, no se hagan poros y termine exudando el aceite que está dentro hacia afuera, lo que traería un gran problema porque el aceite se oxidaría? No, nosotros manejamos bien eso, nosotros podemos hacer eso. Entonces lo único que hacen en la panificadora es agregar, dice, bueno, agregue a 100 kilos de harina, agréguele 1 kilo de micropartículas, y ahí hacemos una carga inmensa
de omega 3. Entonces eso tiene una carga de omega 3 que la carga no lo podríamos poner como aceite, no le podemos poner aceite porque cuando eso iría al horno, el aceite omega 3, por tener muchas insaturaciones o muchos dobles enlaces, se descompone y se pone rancio, como todos los aceites cuando se calientan mucho. Entonces por eso lo protegemos en micropartículas. Y así como ponemos omega 3, se pueden poner un montón de cosas, las vitaminas, los minerales, que son liposolubles, la industria, y en la industria cosmética también, la industria alimenticia y la industria cosmética utilizan mucho pueden usar mucho nanotecnología, ya sea en forma de nanopartículas o en forma de micropartículas. Hay algunos proyectos más, pero estamos tratando de que eso sigue avanzando en un marco siempre difícil que tiene la Argentina, pero bueno, el área nanotecnológica ya es un área asentada y muy exitosa en la empresa. Hay mucha gente trabajando en nano, tenemos doctores en materiales y doctores en biotecnología haciendo su posgrado en Irlanda, que están trabajando en temas de nanogeles o nanopartículas para la resolución de isquemias cerebrales, por ejemplo, o de esclerosis múltiple, y que ahora cuando terminan su posgrado están atrasados porque la pandemia no los deja volver de Irlanda, pero cuando adquieran todos esos conocimientos vuelven acá. Quiere decir que nosotros también invertimos, no solamente acá en nuestra empresa, sino que invertimos en enviar a gente a capacitarse a otros países del mundo donde se hacen cosas muy aplicadas. Y somos el único laboratorio en Mar del Plata que hace nanotecnología, como yo digo, nanotecnología de verdad, que hace nanopartículas, que produce nanopartículas. A veces hay una rama de las nanotecnologías que, por ejemplo, las nanoarcillas. Las nanoarcillas son nanoarcillas no porque nosotros las hagamos, porque ya se generaron en el tiempo como nanoarcillas. Nanoarcillas quiere decir que la separación entre capas son aluminosilicatos que se encuentran de forma natural en algún yacimiento. La separación entre las capas es de dimensiones nanométricas. ¿Qué hacemos nosotros con eso cuando preparamos nanoarcillas modificadas? Por eso decimos nanoarcillas modificadas. Lo que hacemos es meterle entre las capas alguna molécula o algo que le dé propiedades especiales. Ahora, nosotros no hicimos las nanoarcillas, por eso digo hacer nanopartículas por micelas o por liposomas. Y cuando yo preparo nanopartículas por micelas o por liposomas o por dendrímeros, las nanopartículas pueden hacerse solas. Yo las pongo y por una cuestión natural se forman ese tipo de nanopartículas. Nosotros tenemos tecnologías para fabricar las nanopartículas de matriz polimérica. Elegimos la cáscara de polímeros o de copolímeros, elegimos los copolímeros y decimos, bueno, vamos a hacer una nanopartícula de 200 nanómetros o que esté entre 200 y 500 nanómetros o entre 100 y 300 nanómetros, y vamos a hacer ese tipo de porque diseñamos la nanopartícula. Estamos diseñando la nanopartícula para el fin que sea necesario. No es lo mismo para inyectar intramuscularmente un antiparasitario nanoencapsulado que tenga 800 nanómetros o 100 nanómetros. Yo necesito que pase por las fibras, entonces hay que hacerlo de un tamaño determinado. Tampoco es bueno hacerlo de 5 nanómetros, porque ahí sigue largo. Entonces el diseño tiene que ver también con lo interdisciplinario. Nosotros hablamos con los veterinarios o hablamos con los médicos, entonces ahí nos ponemos de acuerdo, ahí trabajamos en un conjunto interdisciplinario. Pero nosotros somos el único laboratorio que puede producir nanopartículas por una técnica que se llama electrospinning hidrodinámico, donde nosotros le damos un voltaje a un flujo de líquido donde están las cosas que queremos cargar en la nanopartícula. El voltaje es altísimo y con un sistema muy sofisticado generamos ahí nanopartículas o nanofibras, o también se pueden hacer nanotejidos.
Según cómo yo use la técnica, puedo hacer nanopartículas, puedo hacer que esas nanopartículas estén más juntas y puedo hacer nanofibras o puedo hacer nanovendajes. Eso se puede hacer con el equipo que tenemos nosotros. Y para hacer ese tipo de nanopartículas, que yo sepa, somos los únicos de Mar del Plata y la región. A nivel privado e industrial, yo creo que le falta mucho. A nivel de investigación científica, hay mucho del sistema científico argentino trabajando en nanotecnología, porque se impulsa mucho la investigación en nanotecnologías, así que yo creo que ahí está bien, y me parece bien porque primero hay que empezar por ahí, porque hay muchas empresas que no tienen I+D y no pueden generar el conocimiento que nosotros podemos generar en nuestro laboratorio. Igual nosotros siempre nos apoyamos en algún grupo de investigación que puede complementar lo que nosotros sabemos y puede sumar. Pero yo creo que en el sistema científico argentino la nanotecnología está siendo muy impulsada a través de la Fundación Argentina de Nanotecnología, la FAN, la agencia. Los aportes que se otorgan están muy dirigidos a soluciones nanotecnológicas. Sin embargo, en el campo privado o en las empresas privadas, yo diría que ahí todavía tiene muy poco impacto, porque eso requiere vuelvo a insistir, si no hay incentivos, nadie va a invertir en eso. Necesitamos incentivos o que la ley de economía del conocimiento funcione correctamente, porque si yo comprendo a un empresario no se le da un incentivo, ¿y por qué voy a invertir en esto si me va más o menos bien en lo que estoy haciendo? Eso es el tema de la explotación y la exploración. Yo exploto un producto que va muy bien, y yo tendría que invertir parte de las ganancias que me da ese producto en exploración. El balance hace que seamos un poco más locos o menos locos. Yo invierto mucho en exploración, pero bueno, como puedo decidir y no tengo que pedirle permiso a un directorio, solo tengo que hablar con mi hermano y mi hermano me dice siempre que sí, gracias a Dios, entonces nosotros invertimos mucho en ese balance de exploración y explotación. Pero hay empresas que explotan el 100% o explotan el 95% y el 5% lo hacen para exploración. Bueno, es un inicio. Pero también si hay un incentivo fiscal de reducción de ganancias en I+D, como plantea la Ley de Economía del Conocimiento, que esperemos que funcione, es un poco tedioso llenar todos los formularios y que entren por el TAD, por los trámites a distancia. Yo creo que ahí se puede incentivar que las empresas que vean que la innovación o el I+D hace que las empresas sean más competitivas y por lo tanto tengan más posibilidades de exportación, se interesen en eso. Pero primero el sistema productivo argentino tiene que darse cuenta que una empresa innovadora es una empresa competitiva. Si queremos competir, siempre digo lo mismo, yo no quiero competir con China ni con India, yo quiero competir con Alemania, con Francia, con Estados Unidos. Yo quiero competir con ellos porque ahí es donde hay rentabilidad, hay conocimiento aplicado. Si me dan incentivos, como le dan a todos esos países, mucho mejor. Si no, lo voy a hacer igual, o lo vamos a hacer igual. Pero nosotros queremos apuntar a ese tipo de productos de baja escala, pero alto valor agregado y alto precio, en donde la calidad es lo fundamental. Y como nosotros trabajamos con mucha calidad, por eso nos conocen en todo el mundo, por la calidad que tienen nuestros productos hace más de 30 años. Nosotros elegimos estar en Mar del Plata, tomamos la decisión de estar en Mar del Plata, nos gusta estar en Mar del Plata. Podríamos estar en cualquier otro lugar del mundo. Ofrecimientos no nos faltaron para estar en Alemania, en España, en India, en Estados Unidos, en México, hasta en Uruguay, en Brasil. Y nosotros siempre elegimos quedarnos en Mar del Plata, como cuento siempre. Así que se siente bien que la empresa le vaya bien, que sea reconocida en el mundo
desde Mar del Plata. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. No necesito estar en Silicon Valley o en el MIT o en Finlandia para hacer las cosas bien. Si las puedo hacer bien de acá de Mar del Plata, a mí me da mucho placer y orgullo, pero además puedo mostrar a otros emprendedores o a otros empresarios que las cosas las podemos hacer bien acá. Yo sé que vamos a tener más problemas, que pagamos más impuestos, casi 170 impuestos, que es una locura, que pagamos mucho de todo, pero bueno, sacando todos esos problemas, igualmente podemos hacer productos de altísima calidad. Nuestro producto es el de cuando nosotros entre el año 91 y 95 competíamos, teníamos competencia en el mundo con el timerosal, con España, con Alemania, con Estados Unidos, con India. Siempre nuestro producto fue el de mejor calidad, siempre. Y con el tiempo quedamos como únicos productores en el mundo. Ahora somos los únicos productores de timerosal en el mundo. ¿Eso qué generó? Generó, la verdad, que más responsabilidad para nosotros, porque teníamos principalmente que mantener la calidad y además no abusarnos de una posición, digamos, mínimo monopólica, porque no es un mercado muy grande el de timerosal. El timerosal es un conservante de vacunas de gran potencia, con el stock que tenemos en Alemania y en Argentina se pueden hacer casi 15.000 millones de dosis de vacunas. Entonces tenemos 1 tonelada, 1.000 kilos en Alemania y 1.000 kilos acá en Mar del Plata. Y nosotros hemos cumplido con lo que arreglamos con la Fundación de Bill y Melinda Gates, con las Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con Gavi, que es una ONG que se dedica a vacunar y a inmunizar en todo el mundo. Hemos cumplido nuestra parte. Ahora, si el proceso de vacunas está demorado, no es por nuestra culpa. Entonces, además, pertenecer a este grupo en donde hay terribles asociaciones o fundaciones y que GION sea parte de esto, además nos genera mucho orgullo, además de responsabilidad, nos genera mucho orgullo porque además nos genera orgullo hacerlo desde Mar del Plata. Y eso, vuelvo a insistir, trato de mostrarlo para que los emprendedores o los nuevos emprendedores no se desanimen porque estamos en un país que a veces no tiene las reglas claras o las cambia permanentemente. Yo siempre digo lo mismo: cuando alguien quiere hacer algo, tiene la vocación de hacer algo y tiene ese espíritu emprendedor y quiere hacer algo, lo tiene que hacer. No tiene que esperar buscar las condiciones ideales, menos en Argentina, porque no las vamos a encontrar nunca, o por lo menos yo no las voy a encontrar. Espero que mis nietos la encuentren y que el país se estabilice y tenemos todo para ser un país ordenado, serio, con gran capacidad de investigación científica y productiva también. Pero las cosas hay que hacerlas en el momento que uno cree y es casi una cuestión de fe. Por eso nuestro lema es creyendo en el conocimiento. GION, creyendo en el conocimiento, digamos, el conocimiento que debería ser la ciencia, que es casi agnóstica. Yo tengo que creer en ese conocimiento para emprender y para generar productos de calidad. Entonces, casi como un contrasentido, pero nosotros creemos en el conocimiento. Entonces, la ciencia, que es agnóstica, tiene un correlato con la fe de creer en algo. Un emprendedor tiene que creer en lo que hace, y si no tiene fe en lo que hace, sea científico, no sea científico, cualquier tipo de emprendimiento, hay que llevarlo adelante, porque si uno no hace lo que le gusta, va a tener una vida menos feliz. No digo infeliz, pero menos feliz. Sería muy lindo que todos pudiésemos hacer lo que nos gusta. A mí me encanta hacer lo que me gusta. Esto es lo que me gusta: estar en un laboratorio, estar rodeado de equipos.
Entonces yo vengo muy contento a trabajar acá, como me gusta dar clases y traer a mis alumnos a veces para que vean dónde trabajo y qué es lo que pueden hacer, y que la vida no se reduce de un licenciado en química o un licenciado en bioquímica a recibirse, a hacer el doctorado y entrar al CONICET. Hay cosas que se pueden hacer, lo que hay que animarse a dar el paso de fe hacia el emprendimiento.